Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Damián Cepeda. Qué gusto saludarte, Me Damián. da muchísimo gusto saludarte, estar aquí compartiendo este Paisano, auditorio contigo. Así es. paisano. Damián, pues te notaba inquieto justo en el Inter, en lo que escuchabas Sí, este sí, reporte, sí. pues comparte con el auditorio tus expresiones sobre esta decisión, sobre todo la de los 5 consejeros electorales de aplazar hasta el 21 de agosto esta decisión. Mira, a ver, sobre el tribunal, la verdad, las cosas que tengo ya un tiempo, que tengo una opinión muy crítica del tribunal electoral. Me parece, y lo he dicho con profundo respeto, pero lo he dicho incluso hasta en la sede del tribunal. Me han invitado a algunos cursos que luego tienen y junto con magistrados, yo les he hecho ver que en política o en materia electoral es muy importante que sea y que parezca. Ujú. Y creo que el tribunal se ha metido en la arena de la política en muchas ocasiones antes de sus decisiones. Se los decía yo, por ejemplo, en el marco de andaba queriéndose reformar el tribunal, precisamente por parte de la oposición, de hecho, junto con la mayoría de Morena, en un aspecto para mí negativo, en donde querían blindar que no se pudiera meter en las decisiones de los partidos y que no se pudiera meter en la integración de los órganos de gobierno, y en fin. Y en ese contexto, casualmente se aplaza la decisión de unos estatutos de uno de los partidos, al final no pasa nada y pareciera que hubo una negociación ahí. Desde entonces me ha dejado muy mal sabor de boca y así han venido pasando decisiones. Hoy creo que el tribunal fue rebasado en absoluto junto con el INE en la elección. O sea, desde las precampañas era evidente, me daba risa como decían, no, es que no podemos contabilizar los gastos, por ejemplo, de precampaña de Morena. Y yo decía, pues nomás salgan y abran los ojos. O Ujú. sea, yo salía de mi casa y en lo que llegaba a mi trabajo veía espectacular tras espectacular. Creo que tampoco hicieron un buen trabajo parando a los distintos actores, de todos los partidos, no nomás del gobierno, pero interviniendo a tiempo. O sea, ahora resoluciones que digan, ay, sí, estuviste mal, presidente, ¿ya para qué, pues? O sea, ya no tiene ningún impacto, debió haber sido en su momento. Entonces, en ese contexto veo esto, o sea, veo desfasado Ajá. el actuar del tribunal, la verdad. ¿Pero lo ves eh, desfasado o lo ves cómplice? lo veo de alguna manera plegado al poder, sí. Sin embargo, a ver, el tribunal electoral, sobre todo los regionales, todavía se ha depositado mucha confianza, obviamente, en ellos, y no sé si a diferencia de Damián Cepeda, o qué opina Damián Cepeda, pues, al contrario, son de los así como el INE, son de esos órganos que se deben, pues, reforzar. La justicia federal en general es mejor que la justicia local. O Ujú, sea, de hecho, los principales problemas de justicia están a nivel local ujú. en todas las materias, penal, civil, familiar, en fin, incluida la electoral. Yo sí creo que es más sólido el sistema federal, pero creo que ahorita, no sé si los conflictos internos que cambiaron de mayorías, se fueron conformando mayorías al interior del tribunal, han estado actuando, a mi punto de vista, parcial o tarde. Hoy, con el tema de la sobrerepresentación en puerta, Sí. me preocupa mucho la falta de decisión, por ejemplo, en concreto, de la mayoría de los magistrados del tribunal de no querer completar el tribunal para que tenga la integración completa. Debe de tener 7 integrantes, no los tiene porque el Senado, la mayoría morena, no ha querido. Nosotros hemos exigido que se nombren y que puedan tomar las decisiones, pues el tribunal en pleno. Bueno, como hoy tienen configurado una mayoría, los mismos magistrados no mandan llamar a los suplentes, porque la ley dice que cuando no se hacen los nombramientos y hay asuntos de importancia, debes de mandar llamar a los magistrados de mayor antigüedad. Lo hicieron para calificar la elección, Sí. pero es que no es solo para eso. O sea, debería de estar para todas las decisiones, entre ellas la más importante que viene, que es la sobrerepresentación. Y no lo han querido hacer. ¿Y por qué no lo quieren hacer? Porque tienen una mayoría configurada, hombre, a favor del gobierno, la verdad. ¿Cómo crees que termine esto, Damián? Mira, yo esperaría que tanto el INE, que qué lástima que aplace las decisiones, tiene que tomar esa decisión ya, y el tribunal estén a la altura de la circunstancia. Yo creo que no es un tema de andar quedando bien. Básicamente se resume en lo siguiente la sobrerepresentación, más allá de que si la Constitución, que si la ley, que si el 8%, que si los partidos, el tema de fondo es, no puede valer menos el voto de una persona que el de otra. Y si tú permites que quienes votaron por Morena y sus aliados, la mayoría que ganaron,
aplastantemente. Yo no les quito ni un voto. Casi 60% en la presidencial, fue abrumador, un terremoto político. 55% en la de diputados y senadores aproximadamente. Sí, nomás que eso no es dos terceras partes. Entonces, si tú permites que con el 55% de los votos ellos se vayan al 75% de la representación de la Cámara, quiere decir que al mismo tiempo a quien votó por la otra opción, que fue el 45% de los mexicanos, su voto lo vas a disminuir al 25%. Si sobre representas a alguien, subrepresentas a alguien más. Entonces, si tú sacas cuántos votos tuvo que haber tenido un diputado para estar ahí versus cuántos el de Morena, lo que te vas a encontrar es que el del Morena con muchos menos votos va a haber llegado que el de la oposición y eso no es justo. Yo entiendo que la Constitución permite una sobrerepresentación del 8%. ¿Está mal? Yo soy autor de una iniciativa para quitarlo, pero es legal. Lo que no deben de hacer es en esta interpretación permitir que eso se traduzca en una violación de la intención del mexicano de cómo quiso votar, del ciudadano cómo quiso que esté representada su cámara. Máxime cuando eso va a representar que alguien, sin habérselo ganado en las urnas, pueda cambiar la constitución a su antojo. Y como bien lo dices, en resumen, sobre todo por lo que se busca votar, por las iniciativas que van a pasar por ahí, si son o no de relevancia e importancia para el país, de urgencia o para un grupo político. O sea, es realmente como se interpreta esto, ¿no? Eso, por eso la insistencia de la oposición, De que el este, INE y el tribunal de que el estén a la tribunal esté altura a la y altura. que no se pongan tecnicistas, porque si se ponen en lo técnico y se ponen a leer textualmente nada más la Constitución, que cualquier juez sabe que así no se interpreta, tienes que hacer una revisión integral, el objetivo y demás, entonces yo le digo, entonces no le tocan pluris a Morena, porque también la Constitución dice que para que un partido reciba plurinominales tiene que haber competido en al menos 200 diputados. ¿Verdad que no hace lógica? Porque ha evolucionado el sistema electoral, hemos estado compitiendo en coaliciones y se ha interpretado que esa regla no quería evitarle una coalición, sino a un partido. Ok, pero si se ponen técnicos de decir, es que aquí dice que es por partido, entonces yo les digo, pues lean el artículo desde el principio y hasta el final, porque también dice que si no tienen 200 diputados candidatos, y nadie los tuvo, salvo Movimiento Ciudadano, Ujú. nadie los tuvo. Todos los demás son apenas por la coalición, entonces no les toca ni un pluri. Es que es absurdo querer tener una interpretación así. Y ante el otro argumento que dice, es que así lo hicieron en el pasado. Pues mira, yo desde que tengo presencia nacional lo impugné. Desde el 18 vengo diciendo esto que está mal. Y sí, sí acepto que ha habido interpretación como quiere Morena en el pasado. Pero eso no implica que esté bien. Es como decir, es que en el pasado robaron, entonces ahora también puede robar. Pues no, ya no roben, pues corrijan el hecho. Y sobre todo el valor principal, la democracia. O sea, que esté representado el Congreso, ni más ni menos que como la gente votó. Tienen muchísimos votos, tienen mayoría simple, pueden aprobar el presupuesto, pueden aprobar muchas leyes secundarias. Lo que no pueden hacer con los votos que les dio los ciudadanos es cambiar la constitución. Eso no votó la gente, no votó el 70, no votó el 66.67% por ellos, que es lo que requerirían para tener las terceras partes. También siempre eres bastante crítico, nos queda muy claro en tus participaciones, y en las participaciones ante el Senado de la República, sin duda, pero al final todo esto que está ocurriendo, y voy a partir de esto que mencionabas, que están retomando este método antiguo, obviamente, para valerse de esta representación actualmente, pero si al final si ellos lo quieren hacer, no lo quieren hacer, pues dependerá de ellos porque habrá obviamente, inminentemente así lo ven muchos, pues esta sobre representación. Damián, pero ¿cómo lo ven desde la oposición? Sobre todo porque al final, pues la queja constante es Morena, pero al final, independientemente de la intención del voto de los mexicanos afuera, pues es algo que ustedes vinieron asegurando desde hace tiempo, pues por muchos señalamientos, la gente seguramente que está allá afuera escuchando también, pues sabe por qué ahora vota por Morena y ya no Sí. vota por el PAN o ya no vota por el PRI. ¿Qué reflexión tienen sobre esto ahora que tienen esto tan fuerte como la sobrerepresentación en las cámaras? Yo muy profunda. O sea, tengo años diciendo que vamos por mal camino. De 2018, post elección, de López Obrador, se le entregaron al partido 11 gobiernos estatales emanados del PAN. Hoy quedan 4. Yo lo he dicho mucho en población. Movimiento Ciudadano, que es un partido emergente, va a gobernar a más población a nivel estatal que nosotros. O sea, ha sido un desastre. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer eso. O sea, reconocer que fue una terrible elección, un terremoto político. En la mitad de los estados no ganamos un solo distrito. Ujú.
Solo en 4 estados ganamos más de 2 distritos. En 23 estados, que son 2/3 partes, toda la oposición, lo más que le ganó a Morena es un distrito. Entonces, yo sí creo que tienes que hacer una reflexión profunda, que acepte errores, ¿no? Y que relances. Yo por eso digo, es que el PAN o se reinventa o se muere políticamente como opción competitiva para encabezar la esperanza de cambio de los mexicanos. No quiere decir que diga que mañana se va a morir. Lo que quiero decir es que se va a ir convirtiendo en intrascendente y al rato ya no va a ser opción. De hecho, hoy, si no logramos evitar la sobrerepresentación, ya lo va a hacer, porque no va a tener los votos para evitar ni siquiera una reforma constitucional. Por eso creo que necesitamos tener las voces más fuertes en todos lados, empezando por la dirigencia nacional. Y de ahí ligo mi propuesta de que quiero que abramos ese proceso, que nos vayamos por el país, todos los que tengamos ese interés, ojalá y se animen más, no nada más los que hemos levantado la mano desde ahorita. Me encantaría ver exgobernadores, exliderazgos fuertes, nuevas generaciones y uno mismo. Vámonos por el país, hombre, haciendo una reflexión, dialogando con quien votó por nosotros, pero si me apuras, principalmente con el que no, y que nos diga qué no les gustó, qué quieren que cambiemos, hacer una reflexión, poner nuestras ideas y que al final la gente decida quién quiere que sea el líder partidista del PAN, para que de esa manera no sea líder del PAN, sino que haya nacido un nuevo líder de la oposición, porque tiene respaldo Lo ciudadano. interesante del PAN es que, a diferencia del PRI, están abiertos y públicamente hay personas así como tú, Damián Cepeda, que pueden, aspirar a la dirigencia, a diferencia de este partido que ya tomó cartas en el asunto, del que tú reniegas esta alianza y que, pues, de no ser que llegue alguien como tú, que ve esto como agua y aceite, pues se va a mantener esta alianza que ha hecho daño a la oposición en general. Fíjate que en gran medida por eso estoy levantando la mano, porque creo que no nada más se requiere, digamos, voluntad, sino carácter y determinación para hacerlo. Y escucho comentarios a veces de otras personas que los respeto, pero que no me convencen que lo vayan a hacer. Porque, ¿Como quiénes? no, pues cuando yo escucho es que vamos a acabar con la alianza, le vamos a poner pausa, pues entonces me quedo pensando para adentro y digo, ah, es que entonces no se va a acabar. Veo que en el año entrante tenemos Durango de elección, alcaldes, Sí, y ahí están en alianza, y tenemos Veracruz. Y sé muy bien que los líderes padroneros de esos estados van a presionar porque continúe esa alianza. Se va a requerir de mucho carácter a nivel nacional para decir, es que somos el Partido bien. Acción Nacional, no el Partido Acción Local. Necesitamos mandar un mensaje a los ciudadanos de que entendimos este error. Fue un error histórico esa alianza. O sea, se sorprenden del rechazo. Pues si todas las encuestas te decía que nadie quería votar por eso. Entonces yo lo que digo es, vamos a, primero, relanzar el partido, abriéndolo a la sociedad. Segundo, recuperar identidad, acabando con la alianza con el PRI. Lo digo con respeto porque hay talento en todos lados, pero como partidos yo creo que no es correcto. Creo que la ciudadanía lo identifica También, con mucho daño al pasado. Y dentro de esa recuperar identidad, viene a ser un relanzamiento de lo que representamos, ¿eh? Y decirle a la gente ya, qué ya queremos. nos vamos a una pausa. Ah, Gracias, Damián. Buena ¿para qué tarde. me picas?